Aquí hay conversaciones reales, sin filtros, sin pose, sin agenda. Bienvenidos a Sin Agenda, el podcast del canal del Congreso y de Radio Congreso. Soy Mónica Díaz y me da muchísimo gusto que nos acompañes. Como sabes, aquí conversamos con quienes forman parte de la vida pública, pero desde otro sitio, más personal, más humano, más cercano. Aquí lo que importa son las historias y las experiencias de vida. El día de hoy tenemos una invitada muy joven, pero con una gran trayectoria. Ha sabido combinar perfectamente el derecho, la academia, la política e incluso el activismo. Es abogada feminista egresada del Tecnológico de Monterrey, cuenta con 2 maestrías, ha sido diputada local y federal por el estado de Nuevo León y a lo largo de su trayectoria ha trabajado en temas de transparencia, de medio ambiente, de igualdad de derechos humanos y en defensa de las mujeres. Y actualmente es diputada federal por Movimiento Ciudadano y también es profesora de Derecho Constitucional en el TEC de Monterrey. Y otro dato muy importante, es una apasionada de los videojuegos. Es un gusto recibir en Sin Agenda nada más y nada menos que a Iraíz Reyes. Hola, muchas gracias por este espacio y qué bueno saber que hay este espacio en el canal del Congreso para hablar de una parte más humana de los legisladores. Así es, ahora sí que es el espacio de los legisladores y también de los propios ciudadanos para conocer pues de esa parte cercana. Y justamente vamos a empezar por ahí porque normalmente cuando vemos a un político pues conocemos su partido político, su cargo o inclusive las iniciativas, ya sí son más clavados, ¿no? Pero no conocemos a la persona. ¿Quién es Iraíz? Yo soy abogada, de hecho yo quise estudiar Derecho porque quería dedicarme al servicio público y por eso elegí esa carrera, creía que era la que me iba a dar herramientas. También he sido profesora de prepa y de universidad porque yo creo en retribuir, en regresar todo lo que la educación te da a las nuevas generaciones y siempre he sido muy apasionada de los temas de igualdad entre hombres y mujeres, de combate a la violencia contra la mujer. Pues soy una persona que le gusta leer, ver películas, series, viajar, soy súper curiosa y me gusta mucho investigar. Cualquier duda siempre me meto al fondo de los temas y ahora que soy diputada eso me ha permitido como poder hacer un trabajo muy cercano con vecinas y vecinos y a veces poder llevar esa agenda que se pierde, que a veces entre otras agendas que tiene el poder, pues olvidamos que hay temas que la ciudadanía, los vecinos demandan y la oportunidad de ser diputada me ha permitido llevar a este espacio a la Cámara. Sí, por supuesto. Y si tuvieras que presentarte sin estos títulos de abogada, maestra, ¿cómo te presentarías? Pues soy Iraíz Reyes, soy mamá de Chewbacca, que es una perrita Shih Tzu de 5 años. Soy una apasionada de los viajes, del entretenimiento, de la cultura, de los videojuegos. Soy una persona que decidió por amor a su país y por vocación de servicio dedicarme al servicio público y poner mi conocimiento y mi talento al servicio de México. Qué padre, qué padre. Uh-huh. Y hay otro aspecto que me llama mucho la atención y es esta de que eres maestra. Sí. ¿Y qué has aprendido de tus alumnos? Porque creo que también es no solamente pues aportar conocimientos, sino también creo que pueden dejarnos los jóvenes, ¿no? ¿Qué has aprendido de ellos que no has aprendido, por ejemplo, en el Congreso? Bueno, ahorita pausé dar clases un rato, ahora que empecé en la Cámara de Diputados, porque tenemos que viajar a la Ciudad de México y es difícil como comprometerte con otro horario, pero antes de eso lo he hecho por 7, desde que me gradué empecé a dar clases. Pues lo que aprendo, mira, para empezar, dar clases me ha permitido ver cómo cambian las generaciones. Es bien diferente mi primera generación con la que empecé a dar clases, que prácticamente teníamos, no les llevaba más de 4 o 5 años a mis alumnos, era como si fueran mis hermanos más pequeños, ¿no?
y ves cómo va, o sea, todo el internet, todo el avance en las redes sociales, el avance en la tecnología, pues ha cambiado el perfil de los alumnos, ¿no? Ahora hay acceso a más información más rápida y eso hace que sus cuestionamientos sean todavía más profundos, que no se conformen como con la información más básica, sino que quieren ver cómo pueden aplicar ese conocimiento en la realidad. También he aprendido mucho de ellos sobre la empatía. O sea, a veces tú ves personas en clase, pero no sabes lo que están pasando en sus casas, lo que están viviendo, las inquietudes que tienen. Y me ha permitido poder guiar o ayudar en lo que a mí me corresponde. Y pues de ellos también aprendes sobre la curiosidad, sobre la motivación. Como ir a clases, yo siempre pienso que sales con más energía y más motivado a seguirte preparando y hacer lo mejor para cumplirle a ellos y a ellas. Y aparte ahora, por ejemplo, que me tocó dar clases en prepa y los veo ya graduados y ya de la universidad hasta casándose, digo, no, ya estoy más vieja. Es que empecé a dar clases desde los 22 años. Y los ves todos realizados y te das cuenta, aprendes cómo pues, hicieron su proyecto de vida, tienen sus metas y trabajaron por ellas. Y cómo la educación les ayudó a todo eso. Qué orgullo, ¿no? Ser parte de esa formación. Así es, y poner un granito, aunque sea una semilla, una idea. Yo que daba clases en prepa, siempre pedía dar las clases de política, aunque yo ni siquiera era funcionaria pública, porque lo que me gustaba era sembrar el interés es construir ciudadanía, el interés en lo que está pasando en el país, en las decisiones que se toman, en conocer a tus representantes y saber cómo exigirles a ellos y a ellas acciones concretas, quién es responsable de qué. Y esa parte es fundamental. Sin importar que fueran mañana ingenieros o médicos claro. O cualquier otra profesión, al final de cuentas somos mexicanos. Es un derecho. Exacto, y podemos y deberíamos interesarnos en lo que está pasando porque nos afecta todo eso en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo quieres que te recuerdan tus alumnos? ¿Como maestra o como política? Fue muy padre. Porque me acuerdo cuando yo estaba dando clases al principio en la prepa, que me acababa de graduar de Derecho, muchos de ellos vieron mi camino de cuando yo les decía que algún día yo quisiera ser diputada, que yo iba a ser diputada, les decía, que algún día iba a estar en campaña. Y, o sea, se los contaba como anecdótico, como de compartir un sueño, ¿no? Y me gusta que recuerden esa parte de cuando yo decía en clase que algún día lo sería y que ahora tengo la oportunidad de hacerlo. De hecho, fue bien bonito que cuando hice mi primera campaña de diputada local, varios de mis exalumnos fueron a ayudarme en la campaña voluntariamente y estuvieron haciendo recorridos conmigo. Porque, no sé, siempre, al menos yo creo que me pasó más en la prepa, se construyó una relación muy cercana entre maestros y entre yo como maestra y ellos como alumnos. ¡Ay, qué emoción! Ya me ibas a hacer yo. Sí, salieron a hacer campaña y iban a recorridos conmigo y de verdad es que esa primera campaña yo casi no tenía recursos y éramos 5 personas tocando puertas. Empatía, solidaridad, todos esos valores, ¿no? Sí. Y que además ven algo tangible, ¿no? Que si tienes un objetivo, puedes lograrlo. Así es. ¿No? Entonces creo que ese es un ejemplo fundamental. Y que ellos vida, voluntariamente hayan querido participar en la campaña como voluntarios para ayudar a que pudiera tener una posición. De verdad fueron fácil 5 o 6 exalumnos que estuvieron ahí conmigo y que se apuntaban para los recorridos. Y yo ya ni siquiera daba clase en la prepa, o sea, no crean que fue, les doy puntos extra, vénganse a campaña. Sí, claro, para nada, no, para nada. O sea, yo ya ni siquiera daba clase en la prepa. Yo solo daba clases en la universidad. Y ellos ya habían dejado de ser mis alumnos hace 5 años atrás. O sea, había pasado mucho tiempo. Ellos ya estaban, de hecho, en la universidad cuando decidieron apoyarme. Qué bonito, sí. Qué bonito. Y ahora vamos a pasar a otro tema que muchos te conocen porque eres una apasionada de los videojuegos. ¿Cómo nace este amor? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Con qué? A ver, cuéntanos, ¿cómo está todo este asunto? Creo que es una parte importante de la identidad de mi generación los videojuegos, porque nosotros cuando íbamos creciendo iban saliendo las nuevas consolas. Desde el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64, el Play 1, 2,
el Wii, ahora que tenemos el Switch. Yo lo veo como parte de mi identidad familiar, porque yo tengo 2 hermanos, soy la hija del medio, y mis hermanos siempre tuvieron consolas. A lo mejor yo no las compraba, digo, ya compro las mías, pero en ese entonces no las compraba, ¿verdad? Pero mis hermanos sí. Y entonces ellos jugaban y al principio yo veía a mi hermano mayor jugar videojuegos, me lleva 7 años y no me dejaba entrar a su cuarto a verlo jugar. No podía entrar a su cuarto. Pero yo me paraba, yo me acuerdo que hacía una sillita chiquita de plástico, yo me acuerdo que me sentaba en la orilla de la puerta para verlo jugar. ¿Cuántos tenías tú? 4 o 5 años. Ay, no, O súper sea, me acuerdo chiquita, que me sentaba en sí. esas sillas de infantes chiquititas, yo me sentaba porque decía, bueno, tengo prohibido entrar, pero no tengo prohibido Ver y ver. quedarme, ¿no? Y él tiene que tener la puerta abierta. Yo puedo sentarme frente a la puerta, digo, desde ahí lo abogado, ¿verdad? Sí. Jugando con el derecho, a ver, la regla me prohíbe entrar, pero no me prohíbe estar en la orilla. Sí. Y pues jugaba luego dejaba él el videojuego y yo los tomaba. Y como yo lo veía jugar, ya sabía cómo se pasaba el videojuego, ya sabía qué era lo que tenía que hacer porque yo lo veía jugarlo primero. Y luego los videojuegos se volvieron parte de nuestras fiestas familiares, las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Nos juntábamos todos los primos a jugar videojuegos en familia. O sea, fue algo, y es algo creo que para muchos de mi generación, algo que es parte de nuestra infancia, algunos de la adolescencia y otros que lo siguen haciendo de adultos. Claro. Porque la edad promedio de un gamer no son 18, ni 19, ni 20, son más de 30 años. Porque también ya hay jugadores que creemos que los videojuegos no necesariamente son únicamente para niños o adolescentes, sino también los adultos nos podemos entretener con ellos. ¿Y cuál fue ese primer juego que dijiste, wow, de aquí soy? Mi juego favorito, que lo sigue siendo el día de hoy, fue ese juego que me apasionó tanto, es el Zelda Ocarina of Time, que de hecho ya va a salir una nueva versión lo van a volver a hacer, ahora va a salir en diciembre y obviamente lo voy a jugar. Pero ese juego lo jugué todas mis vacaciones de verano en la secundaria, siempre ponía ese juego y lo volví a acabar y una y otra vez cada verano. Por eso para mí los videojuegos son parte de lo que me permitió interactuar con mis hermanos, hombres, mayores y menores, una diferencia de edad de 7 y de 4 años, pero también me permitieron a mí desarrollar habilidades desde la paciencia, desde la habilidad motriz con las manos, la toma de decisiones. Estrategia. Claro. Y claro que la paciencia, porque a veces te desesperabas y querías aventar el control, pero tenías que aguantarte. Y como te digo, fue parte de mi identidad familiar y generacional. Oye, ahorita que mencionas todas estas habilidades que desarrollas sin lugar a duda, ¿cuáles de ellas aplicas a tu vida diaria? Bueno, primero el volver a intentar, el volver a intentar algo. Eso, cuando juegas un videojuego, puedes fracasar en alguna etapa del juego y tienes que volver a empezar. Y creo que esa resistencia pues, la he aplicado en mi vida diaria, ¿no? Oye, quizás no sé, por ejemplo, cuando quería estudiar una maestría y que buscabas becas y que buscabas oportunidades y a lo mejor de una te decían que no y bueno, tú buscabas otra salida y buscabas otra opción. Esa parte yo creo que viene de ahí, obviamente pues también por mi propia personalidad, la paciencia, el no desesperarte tanto, el poder tranquilizarte, yo creo que también es parte de lo que aprendimos, bueno, al menos en mi caso en los videojuegos sirve para eso. Y la toma de decisiones rápidas, cuando estás jugando tienes que tomar una decisión a veces en microsegundos, así tomamos decisiones todos los días. Claro. Y las tienes que pensar rápidamente, pero al final hay un proceso de razonamiento inmediato que lo utilizamos en nuestra vida cotidiana. Sí, y hay otra cosa también, muchas veces como que satanizamos la parte de los videojuegos, ¿no? También así de que son malos, son un vicio y no sé qué, y se olvida pues todas estas ventajas o habilidades que vas desarrollando, inclusive yo creo que hasta te van haciendo la vida más llevadera, ¿no? Sí, al final son formas de entretenimiento. Hay gente que le gusta ver una novela, hay gente que le gusta leer, hay gente que le gusta ver series, películas. Es una forma de entretenimiento. Ahora,
los videojuegos tienen historias increíbles en ellos, que a veces solo juegas el juego por conocer la historia de los personajes. O sea, al final hay una trama, ¿no? No es solamente tomar un control y pasar algo, sino hay toda una historia en la que tú te colocas en ella también, como partícipe de esa historia, porque al final estás viendo la historia, pero estás jugando con un personaje dentro de esa historia. Claro. Y eso es muy bonito. A veces olvidamos que los videojuegos tienen una parte cultural, no es solamente entretenimiento, también hay cultura, hay arte, Es lo que hay música. Justo te iba a preguntar eso. ¿Tú consideras que los videojuegos son arte? Claro. Por ejemplo, cuando juegas, digo, ejemplo, el juego de Hogwarts Legacy, que a mí me gustan mucho los libros de Harry Potter. Yo los leí cuando era niña, siempre los leía y esperaba que saliera el nuevo libro y luego lo leía como 3, 4 veces. Los he leído como 4 o 5 veces la mayoría. Al menos 4 veces he leído cada libro de Harry Potter del 1 al 7. Y cuando jugué el juego de Hogwarts Legacy y ves todo el castillo, los detalles, los cuadros, el vestuario que puedes utilizar a tu personaje, los paisajes cuando vas volando en la escoba, o sea, es increíble. El imaginar otro universo y ponerle a lo que viene en un libro, como representarlo y aparte de hacer una historia, claro que es arte. Es el arte de la era digital. Exactamente, lo has dicho muy bien. Y bueno, ya que estamos en este tema, me gustaría tocar que tú has sido una diputada que has metido como temas controversiales, digo, porque así se han dado las cosas, ¿no? En tribuna, este tema que gracias a tu posicionamiento, pues se logró revocar pues este impuesto que les querían imponer a los videojuegos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo decidiste plantarte con tu cartelito y hacer todo este posicionamiento que finalmente pues se logró el objetivo, ¿no? Sí, desde que anunciaron el paquete presupuestal, vi que venía un impuesto a los videojuegos. Me pareció una tontería. Dije, no puede ser que estén haciendo esta tontería. Y aparte, luego leí la iniciativa y decía que era una estrategia para combatir la violencia. La violencia. Y dije, Dios. Y ahí es donde te das cuenta que verdaderamente, y esto lo digo desde mi punto de vista personal, digo, aquí en el Congreso hay distintas formas de pensar y de ser, pero al menos desde mi punto de vista en ese entonces, es gente que está tomando decisiones como completamente fuera de la realidad, sin entender sin el conocimiento, ¿no? De qué representa para muchas personas los videojuegos, qué representa para una generación y para las nuevas generaciones los videojuegos. Y me pareció que estaban estigmatizando a millones de jóvenes del país y no tan jóvenes. Y entonces yo no soy parte de la Comisión de Hacienda, pero insistí mucho en que quería, hice unos videos previos, pero luego insistí que quería posicionarme. Y tengo una compañera que es parte de esa comisión, muy generosa, Pati Flores, que me cedió el espacio para que pudiera hablar, aunque fueran 3 minutos del tema. Y yo me quedé pensando después, ¿cómo hacemos que la gente voltee a ver las decisiones del país? Porque a veces, ¿quiénes ven la sesión del Congreso? Ni mi mamá la ve. O sea, casi nadie ve bien 100 personas, 200 la gente que se dedica a los medios de comunicación. La verdad es que no se monitorean las sesiones por la gente. Y luego pasan muchas cosas, reformas de Poder Judicial, organismos autónomos. Pasan cosas muy importantes y trascendentales en el país que no se voltean a ver como es debido. Y creo que tú lograste con ese posicionamiento que la gente volteara, que los jóvenes voltearan. Y creo que es una forma diferente de hacer política, de hecho, ¿no? Y entonces, cuando está esta discusión, pues empiezo a comunicar el tema y veo que hay mucha interacción de jóvenes. Quise ir a la comisión y luego ya es cuando logro posicionarme en una reserva, o sea, que es donde alcancé posicionar. Pero yo nunca pensé que se volviera un tema viral, donde millones de personas, de verdad hemos contabilizado cuántos millones de personas vieron. Muchísimos. De verdad, hasta de otros países se enteraron de la decisión de México. Y es, cómo
cómo hacemos que el Congreso pueda ser visto por la gente. Y en este caso fue con un control de Xbox. Sí, claro. O sea, miren, game over a la censura. O sea, tratar, me parece que si lo vemos solo por un impuesto, no impacta tanto. O sea, sí, pues te cobran, qué mal. ¿Cuánto? Son 300 millones, pero si entendemos, oye, están entrando a tomar decisiones que están definiendo también tus derechos, ¿no? y están definiendo desde el poder qué es violento y qué no es violento, qué paga impuestos y no paga impuestos. Me parece que es una línea bien peligrosa, porque hoy son los videojuegos, mañana son las series, mañana son las películas y otras formas de entretenimiento, o un documental, vas a pagar más impuestos porque tiene violencia. Oye, ¿de qué manera el gobierno empieza a pasar su responsabilidad a los jóvenes por jugar videojuegos de un problema de seguridad cuando tenemos un grave problema de narcotráfico en México? Sí, no, la verdad es que yo te felicito. Gracias. Sí, por supuesto, el gran trabajo que hiciste, y no solamente eso, también pues cuando el tema de los vapeadores, sí, que no se logró tanto, y ahorita que están también con esta parte del mercado digital, ¿no? De regular sí, y todo eso. Digo, son cosas que impactan a la gente de forma directa, ¿no? Y muy importante. Y es que, por ejemplo, también con el tema de la decisión de PlayStation de cancelar el formato físico de los videojuegos, dirán, ¿y qué tienen? No compres, cámbiate de consola o compra otro videojuego. Pero hay que irnos 10 años más adelante. O sea, el día de hoy ya están eliminando el formato físico, te están vendiendo una licencia en donde no eres propietario de nada. Conforme vamos avanzando, tenemos menos propiedad de las cosas, porque las películas ya no las compramos, la música ya tenemos una aplicación que mañana te borran la canción que te gusta. O sea, cada vez la evolución tecnológica es padre porque nos da acceso muy rápidamente a muchos servicios, pero no a un bien. Claro, sí. Y estas empresas empiezan a acumular cada vez pues mayor mercado y les permite tomar decisiones sin importar las consecuencias para los precios y la vida de la gente. O sea, hay que pensar, este entorno digital tenemos que mirarlo, claro, y legislarlo. Claro, por supuesto. ¿Y cuál es tu visión hoy por hoy sobre esta parte de la tecnología? Que la tecnología cambia y que eso es positivo para todos, pero tampoco podemos permitir que las grandes multinacionales generen prácticas monopólicas con los consumidores, o que aquello que compramos se pierda en el tiempo porque la empresa decide borrarlo. Pero yo lo adquirí, lo compré, pagué un precio. No, es que tú compraste una licencia, ya compraste el producto. Creo que merecemos ciertas garantías al momento en que estamos haciendo compras en el entorno digital, más considerando que ya no tenemos físicamente la propiedad para asegurar nuestro uso y disposición de ese bien. Cuando quieras. Exacto. Y así, fíjate, cosas que uno no se esperaría. El tema del impuesto a los videojuegos generó que la comunidad gamer saliera a la luz, que yo creo que pensaron que ni les iba a importar, que iban a estar en sus computadoras. Y por cierto, va a ser el día, ¿no? El 29, creo, el día de gamer o algo así. Va a haber un... no, el 29 de agosto. De agosto. Es cierto, no recordaba. Sí. Sí. Bueno, entonces, regresando a este tema, me hicieron cuestionamientos muy interesantes. Por ejemplo, gente me escribió, me llegaban miles de mensajes diciendo historias muy interesantes. Por ejemplo, había gente que decía que cuando fue la pandemia, los videojuegos los salvaron de... Sí, pues imagínate. Además, estás en contacto con otras personas porque puedes jugar en línea. Jóvenes así de 17, 18 años comentaban cómo batallaban para hacer amigos y cómo pudieron hacer amigos en una comunidad digital, que es la comunidad de los videojuegos. O ahora con el tema de PlayStation, me escribía gente diciendo, yo le quiero heredar todos los videojuegos que tengo a mi pareja si muero, o a mis hijos. ¿Cómo le puedo hacer si al final no soy propietario de nada? Tengo una licencia, me morí, me la quitan. ¿Cómo yo puedo traspasar todo aquello que adquirí a alguien más? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y tienen razón. Oye, si yo compré algo,
¿por qué no se lo puedo heredar a mis hijos o a mis hijas o a mi pareja? ¿No? Pensamos que eso no vale nada, pero para muchas personas ese juego que jugaron representó una experiencia, una sensación, una historia con la que se sintieron compartir y que la quieren compartir. Y son preguntas que no te harías tal vez si no estuvieras como en comunicación con la gente, si no prestaras atención a lo que te escriben y a lo que te dicen. Y a mí me gusta leer los mensajes que me manda la gente, aunque sea una mentada de madre, la leo. Oye, pero eso habla muy bien de ti, porque estás en comunicación directa y eso es importante, ¿no? Sí, yo leo mis mensajes de redes sociales, yo leo los inbox que me mandan, me comunico con los chicos, por ejemplo, los que me buscaron para la demanda. Hicimos una demanda ante la Comisión Antimonopolio porque se iba a eliminar el formato físico y los chicos que me buscaron lo hicieron por Instagram. Por ahí empezó la comunicación. Y me parece que así debería ser un legislador, que la gente debería tener la confianza de que si le escribes te va a responder. Y accesible, ¿no? Exacto. No son inalcanzables, son accesibles. Pero el poder durante mucho tiempo, y creo en el presente, son estos grupos de señores con traje que traen un staff de 30 personas o 40 personas. Tú eres muy joven, inalcanzables. También. Sí. Creo que por eso entiendes muy bien toda esta parte de tecnología y demás, ¿no? Pues es que crecimos, nos tocó cuando no había internet a cuando apareció el internet. Sí. Y usabas el teléfono para conectarte a internet y dejabas a tu casa sin teléfono. Sí. Tu abuelita se quejaba con tu mamá que por qué no podía llamar a tu casa, ¿verdad? Nos tocó vivir todo eso. Creo que fue increíble que mi generación haya podido vivir todo ese cambio, ese salto tecnológico. Sí, maravilloso, maravilloso. Sí. Y bueno, déjame decirte que aquí tenemos una sección de preguntas rápidas. Okay. Entonces, no hay mucho que pensar. Es muy sencillo, entonces vamos con ello, ¿vale? Ok. ¿Monterrey o Ciudad de México? Monterrey. ¿Carne asada o tacos? Tacos. ¿Madrugar? Tacos de carne asada. Puede ser. Sí, los tacos incluyen la carne asada. ¿Madrugar o desvelarte? Ah, súper desvelada. ¿Organizada o improvisada? Ambas al mismo tiempo. Organizo mucho, pero también improviso. ¿Impulsiva o pensativa? Pensativa, normalmente impulsiva cuando algo me apasiona. A veces digo, ¿por qué dije eso? Me debí de haber callado. No. ¿Jugar sola o jugar en equipo? Jugar sola. ¿Nintendo o PlayStation? PlayStation. ¿Videojuegos o salir de fiesta? Salir de fiesta, normalmente. Aunque a veces los videojuegos es que puede ser todo. Pero digamos 60 salir de fiesta, 40 videojuegos. ¿Videojuegos o series? Difícil. Yo creo que videojuegos. Ok. ¿Enamorarte o enfocarte en tu carrera? ¿Por qué no ambas? Es lo que digo yo. Puedes enamorarte y enfocarte en tu carrera. Exactamente. Todo se puede. Todo se puede. ¿Algún gusto culposo? Los corridos tumbados. Muy bien. Y bueno, por último, me gustaría muchísimo que le mandaras un mensaje a todas las mujeres jóvenes que se quieren dedicar a temas de política o de defensa de los derechos de las mujeres. Que lo intenten, que se lancen, que la política es un espacio también para nosotras, no deja de ser complicado con sus obstáculos, pero si de verdad te apasiona, no dejes de perseguir tu sueño. A mí me tocó soñarlo de niña, hoy tengo la bendición de poder serlo y siempre vas a encontrar en cualquier opción política que tú te acerques y decides postularte otras mujeres con las que se pueden compartir experiencias. No camines sola, siempre busca con quién más caminar para que el camino te sea más leve, pero inténtalo y si tienes la oportunidad de participar en algún espacio, el que sea, aunque sea en una junta vecinal, aunque sea en una reunión de un partido o postulándote para una elección, hazlo. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? Me gustaría que me recordaran por
defender los derechos de las personas, por ser creativa en cómo lo hago y por poder lograr que se apruebe o que se haga una verdadera agenda de innovación y de visión a futuro y de derechos para todas las personas. Iraíz, pues muchísimas gracias por abrirnos una puerta a tu vida y conocerte un poquito más. Muchas gracias por compartirlo con toda la gente que sigue Sin Agenda. Y bueno, pues agradezco al equipo de redes sociales del Canal del Congreso, a nuestros camarógrafos que están aquí con nosotros también, a Cassandra, que está en la consola, a Jackie, la productora de este podcast. Y ya saben, seguirnos en las redes del Canal del Congreso. Soy Mónica Díaz y aquí hay conversaciones reales, sin filtros, sin pose, sin agenda. Hasta pronto.